Hace más o menos unos 6 meses, como familia cercana, recibimos una noticia que estremeció nuestro corazón. Si viste que cuando parece que todas las cosas van bien, lo primero que quieres es no recibir una mala noticia, que nada puede salir mejor, y de pronto pasa algo que te hace poner los pies sobre la tierra. Familiar muy querido, muy amado por nosotros, muy respetado, recibió la noticia, un diagnóstico de que había una enfermedad terminal en su vida y se ha propagado por algunos órganos en su ser. Y le daban solamente 6 meses de vida. Como tal, así fue. Después de tratamientos y muchísimo esfuerzo, falleció. Sin embargo, antes de que él falleciera, estaba este pensamiento nuestro y aún también de la familia: ¿por qué él? Si era buena persona, ¿por qué él tenía que sufrir? ¿Por qué él estaba destinado a la muerte? ¿Por qué? Hay más gente mala en este mundo, ¿por qué tenía que ser él? Y días antes de que falleciera, sentía esta sensación en el corazón demasiado fuerte de que tenía que ir a terapia intensiva, no estaba hospitalizado, para poder hablarle de Cristo. Y que la gracia lo alcance aún también en los días últimos de su vida. Pasaron horas mientras compartíamos la Biblia juntos y que él entienda de que este mundo no es todo lo que tenía. Que si cree en Cristo, hay una vida eterna para los que creen en Cristo Jesús. Y que hay una resurrección también en el día postrero, ¿verdad? Él tiene que arrepentirse de sus pecados. Yo fui con la convicción en mi alma como nunca antes, de que sabía que este hombre tan amado por mí y por mi familia había recibido a Cristo en su corazón y se había arrepentido de sus pecados. Todo lo que pasaba después está en manos de Dios. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento para nosotros continúa y tenemos la pregunta de por qué esta persona, por qué el dolor. Y vamos mucho más allá y hacemos la onda mucho más grande y entendemos que el mundo como tal está lleno de sufrimiento y dolor. Tal vez usted sea como yo. Crecí con mi abuelo desde bien chico y siempre tuvimos el hábito de leer el universo todas las mañanas. Yo también creo, ¿verdad? Tenía la canillita en la moto y entregaba y nos encontramos el universo envuelto en el garaje. Y vemos noticias de 7 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la noche y 11 de la noche. Todos los noticieros. Noticias repetidas todos los días. Y si no tenemos nada más que hacer, vemos noticias internacionales, ver qué estaba pasando en el mundo, cómo estaba el dólar en otros países, cómo estaban los conflictos en otros países. Y yo crecí con eso. Que hoy por hoy, en nuestro trabajo, estoy en mi oficina y voy por almorzar, abro mi computadora y veo noticias. ¿Sabe qué? No lo hago más. Por tanto sufrimiento y dolor que hay en el mundo. Son puras malas noticias, son puras crónicas rojas, es pura violencia. Y eso me llena de sufrimiento y dolor aún ver cómo alguien ha perdido a alguien completamente inesperado e injustamente. Viene la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Qué ha hecho Dios al respecto? Y tal vez usted y yo crecimos con esta, se puede decir, doctrina o teología de que los cristianos no tienen por qué sufrir y a los cristianos no les pasa nada. Y encuentro esta frase. C.S. Lewis, este escritor de las Crónicas de Narnia. Si usted ha visto las películas de Crónicas de Narnia, pues él escribió estos libros. Y él dice: Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Es su megáfono para despertar a un mundo sordo. Tal vez sea su realidad. Tal vez en una etapa de su vida, presente o pasada, usted no se acordó de Dios. No se acordó de Dios por años, por meses, hasta que una noticia hizo que usted doble sus rodillas e implore gracia y misericordia a Dios. Y se acuerde de nuevo a Dios y usted comenzó y continuó su caminar espiritual.
O tal vez sea todo lo contrario. Usted pensó que nada le iba a pasar y que nada le podía tocar porque era cristiano. Y de pronto algo se puso patas arriba y nuestra fe se desvaneció. Y de pronto no encontramos más sentido lo que significa la iglesia, el cristianismo, la Biblia, el servicio, etcétera, porque el dolor llegó a nuestros corazones o a nuestras vidas y de pronto dijimos, ¿por qué Dios es tan injusto? Parecería que Dios no hace nada. Hoy queremos descubrir algunas cosas. Primeramente es hallar sentido y propósito, explicación a nuestro dolor. Y si no lo hacemos, es probable que tu fe y la mía desaparezca. Si no encontramos una explicación y un resultado al respecto. Y la otra es que cuando creemos que hay un propósito al final del dolor, somos capaces de soportarlo de la mejor manera. Y me explico de esta forma. Y quiero contarle una historia. Está el almirante Jim Stockdale. Él es un Navy, de la Marina, almirante de los Estados Unidos, y estuvo en la guerra de Vietnam. Él fue capturado 8 años. 8 años estuvo capturado en Vietnam y fue torturado más de 20 veces. 8 años, 20 veces torturado. En lo que salió, hubo una entrevista de parte de un canal de televisión, etcétera, y él daba algunas frases interesantes. Pero antes de contarlas, él decía lo siguiente, él dice que mucha gente esperaba salir en Navidad, llegaba Navidad y no salía. Esperaban salir en acciones de gracias, llegaba acción de gracias y no salía. Y de pronto llegaba a la Pascua porque esperaban salir en la Pascua y no salían. Dice que mucha gente ni siquiera murió por las torturas, murió por sus corazones rotos, al esperar que un día iba a salir y no salió. Pero dice en su explicación lo siguiente, en cuanto a lo que significa la dificultad, y dice así este almirante, dice, nunca perdí la fe en el final de la historia, nunca dudé, no solo de que iba a salir, sino también de que al final lo conseguiría y convertiré la experiencia en el evento más importante de mi vida. Y con el tiempo no cambiaría, una afirmación llena de fuerza y fe completamente. No perder la fe en el momento más crucial de la vida, cuando llega el dolor. Y él continúa y dice, tu esfuerzo actual no garantizará tu éxito futuro, pero sin él no serás capaz de alcanzarlo. Conserva la fe, que al final prevalecerás independientemente de las dificultades y al mismo tiempo haz frente a los hechos más adversos de tu realidad actual, cualquiera que sea. Él escribe un libro y se conoce como La paradoja de este almirante. Una paradoja es algo que parece que no tiene sentido, pero que la verdad es real. Y podemos compararlo con nuestro cristianismo. Él dice, no perder la fe, pero a la larga tampoco podemos dejar a un lado en el mundo en que vivimos. Usted y yo, tengamos en cuenta, amigos y hermanos, de que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, de que tenemos una vida eterna prometida por Cristo, que cumplió cada una de sus promesas y falta una por resolver, que es que Él venga por segunda vez por nosotros. Pero no podemos negar la siguiente realidad, y es que usted y yo vivimos en un mundo caótico, oscuro, lleno de sufrimiento y lleno de dolor a causa únicamente del pecado. El pecado ingresó al mundo. En el jardín del Edén, con quien usted sabe, ingresó al mundo y trajo consecuencias globales que son la muerte, el sufrimiento, el dolor, la desesperación que usted y yo algún día o lo estemos pasando ahora. Y es por eso que cuando entró el pecado al mundo, abrió la puerta al dolor, muerte, enfermedad y desesperación. Consecuencias globales del pecado son las que usted y yo vivimos el día de hoy. Totalmente. Nos da miedo salir de casa en las noches. Tenemos incertidumbre de qué pasará con el futuro, en la política, en la guerra, en la internacionalmente en otros países o en nuestra propia ciudad o en nuestro propio barrio. Son consecuencias globales del pecado. Miren lo que dice Jesús y miren lo que dicen sus apóstoles al respecto. Juan capítulo 9 dice así: a su paso, Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres?
ellos entendían bien que hay una consecuencia global del pecado, que es enfermedad, muerte, sufrimiento y dolor. Sin embargo, los discípulos asumieron lo siguiente, como usted y yo, que buenas cosas le pasan a las buenas personas y cosas malas le pasan a los pecadores. Sería ideal que suceda así. Pero Jesús lo interpretó y lo manejó de esta forma. Él dice, ni él pecó, ni sus padres, fue lo que respondió él. Obviamente, sus padres y él también habían practicado un acto pecaminoso alguna vez en su vida. Pero lo que está tratando de decir Jesús es que esta consecuencia de ceguera de esta persona es por una consecuencia global del pecado, que ha traído enfermedad y sufrimiento y dolor al mundo. No es una maldición generacional, es una consecuencia global del pecado en nuestro planeta como tal. Y después dice, y esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús, a partir de este momento, comenzó a explicar de que Él tenía autoridad sobre el pecado, de que Él tenía autoridad sobre el dolor, sobre el sufrimiento de este mundo, cualquiera que fuera, que vino a este mundo a quitar todo tipo de poder al sufrimiento que a nosotros nos podría llegar algún día. Y por eso que Jesús continúa de esta forma y dice así, mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra de que me envió, viene la noche cuando nadie puede trabajar, mientras esté yo en el mundo, la luz soy del mundo. En el mundo encontraremos enfermedad, en el mundo encontraremos oscuridad, en el mundo encontraremos desesperación, pero la luz, la satisfacción a mi dolor no lo puedo encontrar en el mundo, lo voy a encontrar solamente en Cristo y en su obra. Y usted y yo, de alguna u otra forma, podemos tener la tendencia de que algún día las cosas van a mejorar. Pero, discúlpeme, pero no le puedo decir de otra forma. Su fe no puede estar depositada de que algún día las cosas mejoren. Y si las cosas empeoran, probablemente las cosas empeoren. Su fe tiene que estar depositada únicamente en Cristo Jesús, en la esperanza que nos dio de que este mundo no es todo lo que tenemos. Y Jesús en sus palabras estaba diciendo, alguien más poderoso que las consecuencias globales del pecado había llegado. Jesús es más poderoso que el pecado y el sufrimiento que tenemos hoy en día. Jesús es la respuesta. Jesús es la satisfacción a mi alma cuando no quiero saber nada de nadie ni de nada. Jesús es la respuesta a aquel dolor, es el propósito a mi dolor, es mi sanidad a mi dolor, a mis pensamientos, a mi depresión, a mi futuro, a cualquier sufrimiento que pueda tener, interno o externo. Jesucristo es la respuesta y es necesario que usted lo conozca y el mundo lo conozca. Jesús sobre autoridad, sobre cualquier pecado y sobre cualquier parte de sufrimiento y dolor y violencia que este mundo está sufriendo hoy. Y de pronto encontramos estas palabras de Pablo. Imagínense, Pablo, perseguidor de cristianos, hacía sufrir a otros cristianos. Dios usó el dolor en Pablo para despertar su sordera y pueda ser un servidor como conocemos hoy a este hombre increíble de Dios que escribió tantas cosas. Romanos capítulo 5 dice lo siguiente: por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró, dígalo usted conmigo, entró la muerte. La muerte trae sufrimiento, la muerte trae dolor, es consecuencia del pecado en la humanidad. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. No hay ninguna persona en este mundo a que el dolor no haya tocado su puerta. Por más fuerte que usted y yo quisiéramos pensar que somos, o quisiéramos hacer que otros piensen lo fuertes que somos, lágrimas han corrido sobre nuestras mejillas por alguna dolencia, tanto emocional o física. La muerte entró a este mundo. Pero lo que queremos encontrar hoy, que nuestro mundo, así como lo tenemos, tal cual como es, nuestra esperanza es Cristo. Y no es que las cosas mejoren algún día, probablemente. Y esto es una realidad difícil de aceptar. No está en nuestro control cambiar esta realidad.
En este mundo reina la muerte. Y mira que yo creo que el pensamiento correcto es como lo tenían los discípulos del primer siglo. Su esperanza estaba en Cristo. Estudiaban las Escrituras como tal y sabían que Jesús había prometido de que iba a venir, que iba a nacer una virgen y nació, de que iba a hacer cosas buenas y las hizo, de que iba a morir y murió, de que iba a resucitar y resucitó. Para los discípulos tengo una esperanza de que como cumplió todas sus promesas, va a cumplir la promesa de que vendrá por segunda vez. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez esto se va a acabar algún día, pero en algún momento Jesucristo estará aquí, podré mirarlo a los ojos y no habrá necesidad de ninguna pregunta. Pero también ellos tenían en cuenta, como tienen una esperanza, también vivían en un mundo caótico como tal, lleno de persecución, enfermedad, dolor y sufrimiento. No pueden esconderse de este mundo, no pueden negarlo, no pueden huir de él. Es el mundo en el que vivimos. Pero mi fe y mi esperanza no están en que las cosas mejoren probablemente, sino en que Jesús me da una esperanza a mí de una vida eterna. Por eso Gálatas 1:4, Pablo también dice lo siguiente, dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Tremendo. Tiene poder sobre el pecado para rescatarnos de este mundo, dígalo usted mismo, de este mundo malvado. Todo se usa para hacer el mal. El dinero se usa para hacer el mal. La televisión se usa para hacer el mal. Las redes sociales se usan para hacer el mal. Este mundo malvado. Y lo dice un hombre que ha sido perseguido, que ha sido encarcelado injustamente un montón de veces. Pero dice que según la voluntad de Dios Padre, Jesucristo vino a esta tierra a salvarnos de este mundo malvado. ¿Pero qué? Pero es que parece que Dios no ha hecho nada. Parece que Dios se queda como si fuera un Dios sentado en su trono viendo cómo sufrimos. Absolutamente no. Porque ¿sabe qué, amigos y amigas, mis hermanos? La solución a este mundo está en la obra y persona de Jesucristo. No más. Y es por eso que los verdaderos discípulos creen que lo peor posible le pasó a la mejor persona posible, que es Cristo. Lo peor de este mundo le pasó a Cristo. Lo más lindo del mundo es saber que Jesús también entiende mis lágrimas y también entiende las tuyas. Porque Jesús también fue traicionado como tú y yo alguna vez fuimos también traicionados por sus amigos. También sintió dolores emocionales como usted y yo, por supuesto. Sintió dolores físicos, cada gota de sangre derramada por usted y por mí. El peor dolor, el peor sufrimiento lo tuvo Cristo por usted y por mí. Continuamos con Romanos capítulo 5, lo que dice Pablo. Dice así: pues si por la transgresión, por el pecado, de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre. Dígalo usted mismo y en voz alta. Un solo hombre, ¿como quién? Solamente Jesucristo. Y esto es importantísimo porque, así como lo decía, pensamos que Dios no hace nada. Y es probablemente el argumento de muchos ateos. Pasa que Dios no ha hecho nada con el mundo. Pasa que Dios existe. Tengo un amigo con el que siempre tengo esta discusión. Dios existe, pues le encanta que suframos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2. Y lo más lindo de todo es que Jesús nunca tuvo ventaja. Jesús nunca tomó atajos, ni trampas, ni tomó la carta de ser Dios. Jesucristo vino a esta tierra, vino a ser limitado en espacio y tiempo, a sufrir lo que usted y yo sufrimos igual. No se aferró al trono de los ángeles, me quiero quedar acá arriba porque estoy más cómodo, tengo que venir a la tierra a mostrarles que tengo autoridad sobre el poder del pecado, del sufrimiento y el dolor que todo el mundo sufre. Por lo tanto, Él vino. Y dentro de su vida, aún tiene que caminar cientos de kilómetros para ir a otras provincias. Tiene necesidad de ser amigos también. Dolor emocional, por supuesto. Ahora imagínese usted cómo se habrá sentido Jesús cuando sus amigos lo negaron o lo vendieron por 30 piezas de plata. ¿Quién no? Dice después en Filipenses: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús,
quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó, voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, al manifestarse como hombre. Como hombre. No era fácil ser hombre en ese momento en Roma. No era fácil ser judío tampoco en Roma. No era fácil sus mensajes en ese momento. Jesucristo vino a esta tierra y ni aun Él pudo hacer excepción a esta regla de que este mundo es caótico, de que este mundo es desordenado y todo lo que vivimos es consecuencias globales del pecado. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor y más vergonzosa y dolorosa muerte en esta tierra la pasó Jesús. La pregunta es, ¿que Jesús no hace nada o no va a hacer nada? No, es que Jesús ya lo hizo. Jesús vino a perdonar nuestros pecados y vino a dar condenación al pecado. Algún día esto se va a acabar, pero mi esperanza tiene que estar en Él, en eso, en que su promesa algún día se va a cumplir. ¿Y cómo no Jesús va a poder compadecerse de mis dolores y tus dolores también, si Él también los pasó entonces? Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, y dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, por supuesto, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Como dice el almirante, no pierdas la fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse por nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es el que entiende y se compadece por cada lágrima derramada, por cada persona perdida, por cada luto, por cada duelo, por cada mala noticia. Jesús comprende cada una de nuestras debilidades. Eso es lo que significa ver a su madre llorar. Eso es lo que significa ser abandonado por sus amigos. Eso es lo que significa ser un día alabado, que digan hosana en las alturas y otros digan crucifíquenlo. Eso es lo que significa ser un día adorado y otro día ignorado y abandonado en medio de dos ladrones. Eso es lo que significa el abandono, como tal vez a usted y a mí nos ha pasado alguna vez. Él sabe lo que significa el dolor, el sufrimiento. ¿Cómo no voy a creer en un Dios que se rebajó de tal forma de sentir lo que yo siento? Y me dio la esperanza de que este mundo no es todo lo que tengo. Me dio la esperanza de la vida eterna, por supuesto. Hice el final después en este versículo. Así que, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y ponga atención a este versículo, tómale foto si quiere, para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. El escritor de Hebreos comprende el mundo en que vivimos, la persecución que tenemos o no tenemos, el sufrimiento que hay aquí. Pero la respuesta no es esa. La respuesta es que yo voy a encontrar gracia y misericordia cuando me acerque confiadamente a Cristo. Voy a encontrar probablemente la sanidad a mi dolor cuando llegue confiadamente a Cristo. Pero lo que pasa es que yo no tengo tiempo, no vengo a la iglesia hace tiempo. Acércate confiadamente a Dios. Lo que pasa es que, yo no sé muchos versículos. Acércate confiadamente a Dios. Lo que pasa es que yo chupé ayer. Acércate confiadamente a Dios. Lo que pasa es que me he apartado hace muchos años, Guido. Acércate confiadamente a Dios. Dobla tus rodillas. Probablemente busca a alguien que te pueda guiar a Cristo. Pero acércate sin prejuicios. Dice que puedes encontrar gracia y misericordia. Gracia que te fortalezca en tu debilidad, como dice la palabra. Me dé la sabiduría para entender que este dolor algún momento tendrá propósito y aún también servirá a otras personas y servirá a Dios. Llegaré a entender el porqué de las cosas cuando llegue confiadamente a acercarme a Dios. Pero probablemente me acerco confiadamente a otras cosas, a otras personas. Por lo tanto, no hallo gracia y misericordia, sino desesperación en mi dolor. No importa si no ha venido. No importa si no entiende mucho las cosas. Acérquese confiadamente en el momento de que más lo necesite.
cuando tenga una noticia que de verdad estremezca su corazón. Capaz que sea una noticia que ha cambiado todo su año. Acérquese a Cristo. No va a encontrar respuestas en el mundo a su dolor. No las hay. Solamente en Jesucristo, nuestro Señor, encontraremos la satisfacción del alma para continuar en este mundo perdido y caído en el cual usted y yo vivimos. Y es por eso que dice Romanos 8, continuando con Romanos, lo que dice Pablo. Dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales. En nada. Otra vez un discípulo perseguido. Discípulo que ha visitado iglesias, que ha levantado iglesias. ¿Y saben cuánto han sido perseguidos los discípulos? Con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Yo siempre he dicho, y una intimidad, siempre he dicho, el día que me encuentre con Jesús le voy a hacer un montón de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy preguntoncísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues si nada se puede comparar a lo que hemos sufrido hoy, probablemente cuando lo vea a los ojos, no habrá más preguntas que hacerle. Su presencia será suficiente y listo. Cuando nos encontremos directamente con Cristo, creo que hasta nos olvidaremos los sufrimientos que tuvimos hoy. Lo hizo un hombre perseguido y decapitado, sentenciado por Roma a la decapitación, encarcelado, náufrago algunas veces, mordido por una serpiente, sufriendo más que usted y yo. Lo que sufrimos hoy no se compara a lo que nos va a revelar Jesús en nuestra eternidad. Porque este mundo no es todo lo que tenemos. No puedo negar el mundo en el que vivo. Transito aquí todos los días. Pero mi fe, mi esperanza está en las promesas que Jesús me hizo de que algún día estaré con Él frente a sus ojos y podré besar sus pies y podré olvidarme de todo el sufrimiento que tuve en esta tierra y entenderé que cada segundo aquí en este mundo valió la pena con tal de aguardar su segunda venida. Y por eso que Romanos 8 dice, amén. Continúa Romanos y dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la que sí lo dispuso, dice, pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La corrupción que nos esclaviza. Las ganas de ser débiles, de hacer lo malo, del dolor y sufrimiento que recibimos todos los días, el sufrimiento o noticias del sufrimiento que hemos recibido que duelen nuestros corazones. Llegará el día que alcanzaremos la gloriosa libertad prometida en Cristo Jesús. No puedo desligarme de este mundo en el que vivo, pero mi fe tiene que permanecer en la esperanza que Jesús me dio y en la promesa que estoy leyendo ahora. Continúa y dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza es por la que fuimos salvados. La redención de mi cuerpo. Por fin dejaré de sufrir. Por fin algún día dejará de doler. Por fin algún día dejaré de recibir malas noticias. Seré salvo porque estaré enfrente de aquel que murió por mí y me amó más que cualquier otra cosa. Y ese día, algún día, tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún momento, todo el pecado será juzgado y todo esto terminará. Y probablemente usted y yo pensamos, queremos cambiar el mundo, queremos que las cosas sean diferentes. La gente mala merece el mal y tiene que recibir el mal también. Usted y yo sabemos que el mundo no funciona así, mis amigos. ¿Y sabe qué? Por lo que hemos hecho Celebra, o probablemente algún programa, si lo ha hecho usted, de proceso de sanidad,
Hay una oración, una frase muy linda que tengo guardada siempre, que se llama la oración de la serenidad. Empieza, ¿no? Dios, concédeme la serenidad para, y empieza un párrafo. Pero una de las frases dice, Dios, ayúdame a aceptar este mundo tal cual es y no como quisiéramos que fuera. Este mundo es como es, pero yo tengo una esperanza más fuerte y más posible y más poderosa que el mundo en el que estoy viviendo, que la promesa que Jesús me dio. Si yo continúo esperanzado y teniendo mi fe en que algún día las cosas van a mejorar por la promesa política de alguien, estoy frito. Mi vida va a mejorar por Cristo. Su vida está en las manos de Cristo. Mi vida está en el hueco de su mano, dice, y nada me va a arrebatar de allí, porque ya soy su propiedad, porque me salvó, porque soy suyo, porque usted es suyo. Nadie lo podrá quitar aquí, ni sufrimiento ni dolor podrán arrebatarlo de su mano si usted ha reconocido a Cristo como su Salvador. No hay otra cosa más que se pueda comparar. ¿Causa dolor perder a alguien? Por supuesto que sí. No deja de doler, por supuesto que no. Pero sabrá que al final cada segundo de haber tenido devoción a Dios habrá valido la pena, porque sus promesas son reales, concretas y eternas. Y al final encontró otra frase. C.S. Lewis otra vez, con su libro Mero Cristianismo. Dice lo siguiente: si encuentro dentro de mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. No voy a encontrar explicaciones a mi dolor aquí jamás. Si es que en su dolor, en su sufrimiento, lo que ha pasado usted en sus vidas, o está pasando ahora, no encuentra satisfacción ni respuesta, es porque usted no fue hecho para este mundo. Usted fue hecho para la eternidad. Usted fue hecho para la morada que ha preparado Jesús para nosotros. Usted ha preparado para el encuentro sublime y glorioso que tendremos algún día como iglesia con Jesucristo. Para ese tiempo fuimos preparados. No fui hecho para estar aquí. Nada me tiene que atar a este mundo, ni lo material, ni lo bueno, ni lo malo, únicamente mi fe hacia Jesús. Que el ancla de nuestra alma no esté dentro de las cosas temporales y terrenales de esta vida. Allí no voy a encontrar respuesta a nada, solamente en Cristo. Necesito respuestas, lo voy a encontrar en Cristo. Necesito encontrar un propósito, solo voy a encontrar en Cristo. Y si no encontramos explicación al respecto, es porque usted va a entender que usted no está hecho para este mundo, usted está hecho para la eternidad, usted no pertenece aquí. No somos de aquí, somos de allá, dicen algunos, ¿verdad? Como decía el almirante, nunca debemos perder la fe en el final de la historia. Y sé que a veces usted y yo hemos interpretado Mateo 24, reino contra reino, nación contra nación, guerras, rumores de guerras, el amor de muchos se enfriará, se multiplican los dolores, etcétera. Como que si esto fueran los finales de los tiempos. Vaya a Antioquía mejor. Si usted conoce escuela de Antioquía, vaya a Antioquía para interpretar bien estos pasajes. Pero aún no es el fin. Tal vez a hoy, tal vez a mañana, tal vez a 1.000.000 de años, aún no es el fin. Aún usted y yo estamos en el medio del caos todavía, en el cual usted y yo tenemos que transitar. ¿Dónde voy a encontrar una gasolina? ¿Dónde voy a encontrar las energías para poder transitar en este mundo? Solamente Jesucristo. Porque no voy a encontrar propósito ni explicación en este mundo caótico, oscuro, de sufrimiento y dolor. Solamente en Cristo. No es el fin todavía. Es el medio de todo, de lo que todo aún está desordenado. Y usted y yo sabemos, y creo que leemos las mismas noticias. Vemos los mismos presentadores, vemos los mismos periódicos de sufrimiento y dolor todos los días. Pero déjeme recordarle algo, por favor. Nuestros sufrimientos presentes son un recordatorio de que el mundo necesita un Salvador.
de que Él gobierna sobre el pecado, sobre el dolor y el sufrimiento, y que Él es la respuesta. Él es la solución a este mundo en su persona y en su obra. La pregunta no es ¿qué va a hacer Dios con lo que está pasando en el mundo? No, es lo que Jesús hizo para salvar a este mundo. Y el sufrimiento y dolor de este mundo, la única solución para aquello se encuentra en Jesucristo. Mi fe tiene que estar depositada en Cristo, mi futuro en Cristo, mi propósito en Cristo, mi amor, mi devoción, mis placeres, mi pasión, lo más profundo de mi alma tiene que estar en Jesús y no en lo que este mundo me pueda prometer jamás. Juan dice también que en este mundo encontraremos aflicción. Jesús dijo esto: en el mundo encontraréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Él está sobre todas las cosas, todo está debajo de sus pies. En Él tengo que confiar. Cada una de sus promesas fueron cumplidas. Y quedará por segunda vez que Él venga para irnos con Él. Y será el fin de todo esto por lo cual usted y yo hemos sufrido alguna vez. Siempre hago unas preguntas al final, con tal de hacer práctica esta charla. Y solamente voy a hacer una esta vez. ¿A dónde vas cuando sientes dolor? ¿O a dónde fuiste cuando sentiste dolor? Tal vez formaste un nuevo hábito vergonzoso que no quisieras que nadie te vea. O tal vez regresaste a un hábito pasado que pensabas que estaba enterrado. O fuiste una persona que no te corresponde. O te aislaste, como muchos hemos hecho alguna vez. O te hiciste el fuerte. ¿A dónde vas cuando sientes dolor? ¿Qué haces al respecto? ¿A quién buscas? ¿Cómo te sientes? Mi sugerencia respetuosa contigo: busca a Cristo. Busca a Jesús. Si no encuentras explicaciones a tu dolor, como te decía, es porque tu vida no pertenece a este mundo, pertenece a la eternidad. Y solamente encontraremos respuestas y propósitos en Jesús. Dobla tus rodillas. Busca a alguien que te pueda guiar a Cristo. Y tal vez no sean respuestas inmediatas. Tal vez con la única presencia suya en tu corazón bastará para sanar tu dolor y encontrar un propósito a aquello. Y lo último, en cuanto a lo que significa a dónde vas. En una oportunidad, una historia, está en el libro de Juan, Jesús ha multiplicado los panes y los peces. 5,000 hombres, pero no se acuerda de esa historia. Ha multiplicado los panes y los peces, y de pronto los judíos de ese entonces, ¿no?, querían hacerlo rey. O sea, era un show terrible, increíble, fue algo fantástico. Y de pronto Jesús interpreta, dice: oye, estos manes no creen en mí. Ellos quieren más pan. Yo soy el pan de vida, les dijo. Y en esta historia Jesús estaba diciendo: ¿sabes qué? Ustedes no quieren fe, ustedes no tienen fe que yo soy el Mesías. Ustedes quieren otro show más. Quieren otro pan, pero coman de mi pan que da para vida eterna. Yo soy el pan verdadero. No lo comieron sus padres. Entonces, a decirle a los judíos que no tenían fe era muy delicado. Por lo tanto, después todas esas personas comenzaron a dispersarse y se fueron. A lo que de pronto Jesús, frente a él, se encuentra con un puñado muy pequeño de personas. Eran sus discípulos. Y de pronto uno cuando lee la Escritura hasta a veces entiende las emociones de Jesús allí y les dice: muchachos, ¿ustedes también se van? Y de pronto vienen unas palabras de Pedro, que es tal cual la respuesta a esta pregunta: ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente en ti tengo palabras de vida eterna. Entiendo, Dios, que este mundo es durísimo, pero mi vida depende de ti, no lo que pasa en el mundo. Mi vida está en el hueco de tu mano. ¿Dónde voy a ir, Dios, si no es contigo?
No voy a encontrar eternidad en el mundo, no voy a encontrar eternidad en lo que el mundo me puede ofrecer. Hay dolor y sufrimiento y lo comprendo y ayúdame por favor a transitar en este mundo doloroso. Pero solamente en ti encuentro vida eterna, en tu promesa, en tu esperanza de que algún día esto se va a acabar porque no es todo lo que he tenido en mi vida. Eres tú mi respuesta. Hacia allá queremos llegar. De que sea Jesús nuestra única respuesta, aún en el dolor, y por qué no también en los momentos de alegría. Y así por último, te sugiero encontrar una casa iglesia. ¿Quién sabe lo que es casa iglesia aquí? Bueno. ¿Sabe por qué? Porque le voy a leer. Para que con otros discípulos creyentes y humanos como tú puedan enfrentar este mundo juntos en confianza de que Jesucristo está en control siempre. ¿Sabe qué? Vivir en este mundo oscuro y doloroso solo es durísimo, hermano. Y no se lo recomiendo a nadie. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para vivir en comunidad. Alguien que ore por mí, alguien que ore por ti, alguien que llore contigo, alguien que te levante, alguien que te anime, alguien que te continúe guiando hacia la esperanza de Cristo Jesús y no que algún día las cosas mejorarán porque tal vez no mejoren. Necesitamos crecer en comunidad y crecer solos no es conveniente para ningún discípulo ni creyente, ni siquiera humano. En la parte de afuera vas a encontrar un counter de información. ¿Dónde voy? ¿Dónde es eso? ¿Qué es eso? Pregúntalo. Alguien que ore por ti, pregúntalo. Es importante crecer juntos y enfrentar juntos este mundo doloroso y saber que siempre en confianza Jesús estará en control siempre. Siempre. Póngase de pie conmigo, oremos por favor. Ahora que está más animado, ¿no? Sé que la predica es media dura, pero aflójese un poquito. Dígale al que está a su lado, bienvenido, cuenta conmigo. Al que está atrás, salúdelo. Cuenta conmigo. Sé que estábamos serios, pero no siempre, ¿ya? Qué gusto. ¿A dónde cree que iremos? A Cristo, ¿verdad? Así que vamos a hacer lo que dice Hebreos capítulo 4. Vamos a acercarnos confiadamente a Dios hoy. Cierra los ojos conmigo, oremos. Padre bueno, gracias por estar con nosotros en los momentos más dolorosos, Señor. Aun cuando pensamos que no estuviste, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si pensamos que tu ausencia estuvo marcada en el momento de nuestro sufrimiento, Señor. Pero hoy no queremos negar de que tú estuviste con nosotros todo el tiempo en nuestro dolor, en nuestro duelo, en nuestro luto, en nuestro sufrimiento, en nuestra pérdida, en nuestro fracaso, Señor, en nuestra duda, en nuestra tristeza. Jesús, siempre estás con nosotros. Yo te ruego, Espíritu Santo, por mis hermanos esta mañana, Señor. Ayúdanos a acercarnos confiadamente, sin importar ningún prejuicio, Señor, para hallar gracia y misericordia contigo. Fortaleza en los momentos de que más lo necesitemos dentro de este mundo terrible y caótico, Señor. Pero, Espíritu de Dios, guíanos a la verdad que es Cristo y aléjanos de medias verdades. Aléjanos de las mentiras, Espíritu de Dios, y llévanos a Jesús. Y convéncenos siempre de todas estas cosas, Señor, de que tu esperanza es lo que necesitamos en medio de este mundo sufrido y doloroso. Gracias, Espíritu de Dios. Papi, te damos las gracias y te amamos, Señor. Fortalécenos, papi, en los momentos más duros de nuestras vidas y que nuestra fe siempre sea depositada únicamente en ti, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén y amén. Muchas gracias con todos.